Hola a todos y bienvenidos a Agujeros de Gusano, un canal en el que viajaremos. Viajaremos muy lejos, viajaremos a través del espacio y el tiempo a otras culturas que existieron hace miles y miles de años en el pasado. Para realizar este viaje no tendremos que subirnos a ninguna nave espacial, lo haremos a través de puertas interestelares que nos transportarán allí donde queremos llegar. ¿Estás listo? Pues vamos allá. En nuestro primer viaje, la puerta interestelar que usaremos para viajar será las pirámides de Giza. Descifrar sus enigmas nos transportará a la cultura milenaria del antiguo Egipto. Situadas en la ribera del río Nilo, hoy en día han sido engullidas por parte de los suburbios de la actual ciudad del Cairo, antiguamente Heliópolis. Lo primero que tenemos que entender cuando nos acercamos a las pirámides de Giza es que no estamos mirando un edificio o un templo, tampoco a una iglesia o a un monumento. Lo que estamos mirando es una inmensa necrópolis. O dicho con otras palabras, estamos mirando a un cementerio. Concretamente a un inmenso cementerio reservado a las clases más pudientes de la época. Y como bien sabemos, un cementerio se compone principalmente de tumbas y de muertos. Y es que entender la relación de los antiguos egipcios con la muerte será la llave que nos permita adentrarnos en su cultura. Así pues, si analizamos la llanura de Giza, encontraremos tres grandes pirámides pertenecientes a tres faraones: Keops, Kefren y Micerino. Pero también otras pirámides más pequeñas en donde yacían personajes de la realeza. Por otro lado, encontraremos las llamadas mastabas, pirámides truncadas, en donde también eran enterrados altos dignatarios, príncipes, princesas, sacerdotes y demás gente de la nobleza. Finalmente, más escondidas, hallaremos tumbas excavadas en la roca, conocidas como hipogeos. Ni que decir tiene que el nivel económico de cada uno de los muertos y su posición social fue un factor clave para elegir su sepultura. Nos centraremos ahora en las tres pirámides principales: Keops, Kefren y Micerino. Por supuesto, no fueron construidas al mismo tiempo. Lo que vemos es el resultado de cientos de años de trabajo sucesivos. La primera de ellas fue construida en el año 2570 a.C., como sepultura del faraón Keops, perteneciente a la cuarta dinastía. Tiene una altura de 146 metros, equivalente a un edificio moderno de 40 pisos. Está realizada con bloques de piedra de granito, y en sus orígenes contaba con un recubrimiento de piedra caliza blanca extremadamente pulida y con un remate en la coronación de un material llamado electro. Este material consistía en una aleación de oro y plata. Para que nos hagamos una idea de cómo se debían de ver en la antigüedad las pirámides, los árabes las llamaban las luces. Podríamos imaginarnos las tres pirámides como unas flechas blancas destelleando bajo el inclemente sol del desierto. La primera pirámide, la pirámide de Keops, tardó alrededor de 40 años en terminarse. Participaron alrededor de 10.000 personas en su construcción y, a diferencia de lo que se piensa, no eran esclavos, sino obreros cualificados. De hecho, algunos de los maestros de obras y trabajadores también fueron enterrados en las inmediaciones de las pirámides. Esta primera pirámide marcará la disposición de toda la necrópolis. Alineada en planta con los puntos cardinales, determinará el inicio de una línea recta en donde se colocarán las otras dos pirámides sucesivamente. Dicha línea recta, que une las tres pirámides, se dispuso de manera paralela a las tres estrellas que forman la constelación del Cinturón de Orión. Pero si bien la pirámide de Keops sabemos que era la tumba en donde yacía el faraón, dicha pirámide formaba parte de un complejo funerario mayor. Cada pirámide constaba de dos templos conectados por un inmenso corredor: el templo del valle y el templo de la pirámide. El templo del valle, conectado con el Nilo, sería donde atracaría el barco que transportaba el séquito funerario desde la ciudad. En el caso de la pirámide de Kefren, encontramos dos templos del valle adjuntos y además la estatua de la famosa Esfinge. Con cuerpo de león y cabeza humana, se trataba de una suerte de guardián
para proteger a los muertos. Importantes sacerdotes esperaban en el templo del valle la llegada del cuerpo del faraón, para realizar posteriormente los rituales de momificación del cadáver. Estos rituales eran muy elaborados. Primero se procedía al embalsamiento del cadáver. Posteriormente se extraían las vísceras y el cerebro, para rellenar el cuerpo con mirra y otras esencias. El siguiente paso era depositar el cuerpo en natrón, también conocido como carbonato de sodio, para conseguir disecarlo y que no se descompusiese con el paso del tiempo. Finalmente, se procedía a envolver el cuerpo en bandas de lino y se le introducía en el sarcófago. Finalmente, el sarcófago era trasladado en una ceremonia solemne a través del gran corredor al siguiente templo, el templo de la pirámide. La función de este templo todavía no se tiene del todo clara, pero se piensa que serviría como parada para una última ceremonia del faraón en su viaje al más allá. Finalizada la ceremonia, el sarcófago del faraón era transportado al interior de la pirámide, concretamente a una cámara secreta e inexpugnable junto a toda clase de ofrendas y objetos personales del difunto. Una vez que el sarcófago descansaba en la cámara secreta, dicha cámara era sellada, así como cualquier entrada exterior a la pirámide. Nos estamos adentrando, por tanto, en el interior de la pirámide. Estamos llegando poco a poco al corazón del misterio, a la llave que nos permitirá abrir la puerta interestelar. El interior de las tres grandes pirámides es complejo, pero sin duda es la pirámide de Keops la que envuelve un mayor misterio y por lo tanto una mejor respuesta. Encontramos su entrada en el lado norte. Elevada sobre el terreno, una pequeña abertura da paso a una estrecha galería de 1 metro por 1 metro. Recorriéndola agachado, dicha galería termina por bifurcarse en dos, una hacia arriba y otra hacia abajo. La galería inferior nos dirige a la cámara de la reina, aunque no penséis que allí descansaban los restos de la reina. Actualmente se desconoce el propósito exacto de esta cámara. Por su parte, la galería superior nos conduce hacia el corazón de la pirámide, el llamado Santo Santorum o Cámara del Rey. Pero antes de llegar, la estrecha galería se convierte en un espacio impresionante de gran altura, bautizado como la Gran Galería. Para su construcción se utilizó la llamada bóveda falsa. Esta técnica constructiva de la antigüedad consistía en ir aproximando sucesivamente las hiladas de piedra hasta salvar la distancia entre los muros. A su vez, llama la atención si analizamos la sección de la Gran Pirámide la presencia de varios conductos estrechos cuya función también resulta incierta. Se piensa que podrían ser conductos de ventilación, o tal vez estuvieran pensados para facilitar el ascenso del espíritu del faraón a los cielos. Lo cierto es que todos ellos apuntan hacia estrellas y constelaciones importantes como Sirius, la estrella más brillante del firmamento situada en la constelación del Canis Mayor, o la estrella Alfa Draconis, perteneciente a la constelación del Dragón, y que durante la antigüedad marcaba el norte terrestre, como hoy lo hace nuestra conocida estrella polar o Polaris, en el hemisferio norte. Una vez atravesada la Gran Galería, pareciera que el camino se ha terminado. Pero una abertura en la parte inferior del muro nos invita a colocarnos de rodillas y gatear al interior de una pequeña antecámara. Una vez en su interior, si miramos para arriba, veríamos enormes bloques de granito rojo de Asuán, el material más duro conocido en la época, colgando amenazadoramente desde el techo, esperando a caer a través de hendiduras realizadas en los muros para sellar la cámara para siempre. Ahora toca ser valientes y seguir adentrándonos gateando lentamente al interior de la pirámide para finalmente llegar a la cámara del rey o el Santo Santorum, donde descansa el faraón Keops. O mejor dicho, descansaba, pues la tumba y todas sus reliquias fueron saqueadas por ladrones mucho tiempo atrás. Pero eso es otra historia. Nos encontramos en estos momentos en el corazón de la pirámide, en el centro del enigma de la cultura egipcia. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué construir durante décadas tumbas de semejante porte? ¿Por qué todo este elaborado y costoso ritual funerario?
¿por qué se momificaban los cuerpos y extraían los órganos? ¿Por qué se colocaban objetos personales a su lado? La respuesta es clara: la búsqueda de la inmortalidad. Semejante premio merece todo ese esfuerzo, ¿verdad? Los egipcios creían firmemente en la inmortalidad, pero para conseguirla, el alma de la persona fallecida tenía que viajar y pasar por duras pruebas, muy duras. Si lo conseguía, retornaría a su anterior cuerpo para ascender definitivamente al paraíso. Por ello, los sacerdotes, siguiendo liturgias muy complejas, descritas en el llamado Libro de los Muertos, se encargaban de preparar el cadáver cuidadosamente para que no se descompusiera, y lo protegían de la intemperie al encerrarlo en diversas construcciones. Nadie quería que el alma del muerto, al volver exitosa de su viaje, encontrase que ya no tenía cuerpo donde alojarse. Pero ¿en qué consistía ese viaje del alma desde el corazón de la pirámide? Se trataba de un viaje crucial, un viaje que se iniciaba en el mundo subterráneo, la Duat, poblado de monstruos y lagos ardientes. Para superar estos peligros, el difunto llevaba consigo numerosos amuletos y talismanes que habían sido colocados previamente entre las vendas cuando fue momificado. El peligro de quedar atrapado en el Duat era tan grande como real. Sin embargo, si se conseguía cruzar sin contratiempos este temible país, el difunto era conducido por Anubis, dios de los muertos, a una enorme estancia conocida como la Sala de las Verdades. Un temible juicio esperaba. Osiris, el juez supremo y dios del inframundo, observaba desde su trono a ese hijo de la tierra recién llegado para examinar su conciencia. En el centro de la sala, además, había una enorme balanza, junto a la cual estaban Mat, la diosa de la verdad y de la justicia, y Amit, la devoradora, un monstruo mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, cuya misión era engullir a los culpables. 42 dioses asesores eran los encargados de comenzar el interrogatorio, preguntando al difunto sobre detalles de su vida pasada. Una vez terminado dicho interrogatorio, tenía lugar el pesaje del alma. En uno de los platillos de la balanza se colocaba el corazón del difunto, y en el otro una pluma de avestruz o pluma de la verdad, que representaba a la diosa Mat. Anubis comprobaba el resultado. Tot lo anotaba en su papiro, y Horus se lo transmitía a Osiris. Si los platillos se equilibraban, la persona podía vivir eternamente. Por el contrario, cuando los pecados pesaban más que la pluma, se pronunciaba una sentencia de culpabilidad, y Amit devoraba el corazón del difunto, perdiéndose definitivamente la posibilidad de acceder a la inmortalidad. En el caso positivo, el difunto, como hemos dicho, podía vivir eternamente, pero necesitaba recuperar su cuerpo. Así pues, necesitaba volver al interior de la pirámide y reencontrarse con su anterior envoltura humana. Sería entonces cuando la diosa Hathor, a través de una escalera, le permitiría ascender a el paraíso y la vida eterna. Un paraíso, por otra parte, nada espectacular, consistente en un paisaje tal vez algo menos desértico que en el mundo físico y con cosechas más abundantes, donde el difunto llevaría una vida relativamente sencilla, pero eterna y feliz, rodeado de los dioses y demás personas justas que hubieran alcanzado la inmortalidad. Así pues, resumiendo todo lo que hemos aprendido, las pirámides tienen una lectura en múltiples niveles. ¿Son una tumba? Sí, pero a la vez no una tumba para ser visitada como puede ocurrir en nuestros cementerios. Se trata de una suerte de artefacto para viajar al más allá. Un artefacto entre dos mundos, conectado tanto al mundo terrenal como al mundo espiritual. Una nave hecha de bloques de granito que permitía proteger el cuerpo del difunto mientras su alma era juzgada. Un lugar conectado espiritualmente con el terrible Duat y la Sala de las Verdades, en un viaje de ida y vuelta para, en el mejor de los casos, recuperar de nuevo el cuerpo y nuestros enseres personales y ascender finalmente al ansiado Edén. ¿Te ha gustado el viaje? ¿Te gustaría añadir algún comentario que creas relevante? Me encantará leerlo y que podamos enriquecer nuestro conocimiento sobre estas magníficas construcciones. Y
Y si te ha gustado el vídeo, puedes darle like y suscribirte al canal. Un cordial saludo y nos vemos en próximos viajes a través de agujeros de gusano.